Cuestión de ley. Quiero darle la cordial bienvenida al licenciado Jorge Isaac Iglesias Blois, analista e investigador en temas de educación, además precandidato a diputado por el circuito 84. Como siempre, un gusto tenerlo aquí. Bienvenido. Sergio Rivera y quien le habla. ¿Cómo está? Si nos abre el micrófono, por favor. Muy buenas tardes, perdona Edna, Sergio, encantado de estar con ustedes. Tienen una agenda bastante alineada porque, mira, el tema de que se va a hablar de inteligencia artificial es un contenido que he estado estudiando los últimos meses a fin de poder justamente entender la inteligencia artificial puede ayudar o puede perjudicar la educación panameña. Y yo creo que es un análisis interesante porque a esto lo que responde y lo que nos puede dar mejor respuesta es lo que está haciendo a nivel mundial los diferentes sistemas educativos. Ahora, Jorge, hay una preocupación. Ese 60% de deserción escolar realmente preocupa. Es un Sí, número impactante, pero sin quedarnos, como dice uno, en la piel, sino buscar en la profundidad de las posibles razones que están incidiendo en esta deserción escolar, cuáles pudieran ser o cuáles has identificado tú, adicional a las que ya hemos conversado, porque hay un rezago, sí, ciertamente, por distintos factores. Hemos conversado que está el tema de la pandemia, que pudo haber acrecentado esa realidad, padres que hayan quedado sin trabajo, o el tema correcto. de mucha afectación e impacto a nivel de la salud mental, pero también hay otro tema que pudiéramos explorar y es que probablemente esa deserción tenga que ver con estudiantes que han salido de ese colegio, de ese Sí, centro educativo, se sí, hayan trasladado para otro sitio o se hayan mudado de lugar. No sé si ese factor sí. incide y estamos a lo mejor también englobando la cifra. ¿Cuál es la realidad, Jorge? Los últimos estudios, sobre todo a nivel nacional, me gustaría referirme a los que ha hecho UNICEF, nos dicen muy bien y muy a detalle cuáles son los factores que inciden en la deserción escolar. Deserción escolar que en el sector educativo muchos analistas o expertos se refieren a exclusión educativa, porque no precisamente en la mayoría de los casos son estudiantes que por voluntad propia abandonan el sistema, sino que por las diferentes circunstancias en temas de accesibilidad, en temas de condiciones para poder asistir a un centro educativo, los estudiantes abandonan el sistema. Entonces, por eso hablamos muchas veces de exclusión educativa más que de deserción, porque hay que entender que estos más de 150.000 estudiantes que hoy no están en las aulas de clase, nos referimos a estudiantes que por temas de distancia al centro educativo, por temas de no contar con alimentación adecuada, y muchas veces, y por eso me metí a entender un poco más de inteligencia artificial en la educación, porque muchos estudiantes han dicho como una de las razones que no encuentra atractivo y necesario educarse. Te hemos perdido, Jorge. Por un momento Sí. no te estamos escuchando. No te estamos Bueno, y al escuchando, parecer él Jorge. tampoco nos escucha. Exactamente, hay un problema con la señal de Jorge. Vamos a tratar de resolverlo. Sí, porque no estamos escuchando esta interesante conversación, ¿no? La reacción que estaba teniendo Jorge a este ¿Me tema de la escuchan? inteligencia artificial en el tema educativo. ¿Nos escuchas ahora sí? Sí, sí, Vamos a perdón. tener que repetir porque no te escuchamos gran Perdona, parte de lo que per- indicaste. perdona. Adelante, Jorge. A manera de resumir, el último estudio de UNICEF para Panamá detectó aproximadamente diversas causales que hacen que los estudiantes de alguna manera o abandonen el centro educativo o no sean parte del sistema educativo. Y entre esas está el tema de la alimentación, que es fundamental que nuestros estudiantes que asisten a los sistemas educativos a nivel nacional tengan alimentación adecuada, que es parte, es un factor muy importante en la educación que recibe. Está el tema de la distancia al centro educativo, sobre todo en
áreas comarcales y en zonas más vulnerables, tenemos comunidades donde hay 10 o 15 estudiantes y la escuela evidentemente está ubicada en zonas ya muy alejadas y les puede quedar desde 3 a 4 horas desde su casa. Y yo he estado en esas áreas donde para ellos la familia toca hacer un sacrificio importante para que se movilicen a otra zona, por lo menos los días de semana para poder asistir al centro. Y una tercera razón, y por eso empecé a indagar qué está haciendo el mundo con la llegada de ChatGPT y todas estas herramientas, donde parece que el estudiante se puede volver más vago porque hace la tarea, le hace la tarea en 10 segundos. Hay una tercera razón importante y es que el estudiante no encuentra motivación en la manera que recibe las clases y ya encuentra un Totalmente. poco aburrido, digamos, el sistema tradicional porque todo ha cambiado. ¿Verdad? Antes Sí, uno iba a Blockbuster, ahora en un clic tienes todas las películas a nivel mundial, así el es. Uber, el Airbnb, hay tantas herramientas que han salido en los últimos años, pero la educación sigue siendo la misma y por eso hay que entender que a nivel mundial ya los países están aprovechando, más que estar no preocupados por lo que es la inteligencia artificial, están aprovechando esta herramienta dentro del sistema educativo. Pero ¿qué está haciendo el Meduca precisamente para retener a estos muchachos que de alguna manera, como bien dices tú, no se les está diciendo que son desertores escolares, sino que hay una exclusión por las razones y los factores que acabas de indicar, Jorge, muy interesantes? Pero hay que hacer algo urgentemente Correcto. si esos son los factores que se identifican, tienen a los muchachos excluyéndolos del sistema educativo, ya sea modernizarlo, ya sea buscar la forma de aplicar esas herramientas, como bien señalas, de pronto la inteligencia artificial, para que los mismos se mantengan en el sistema educativo, porque se requiere, esa es la base, ¿no? ¿Qué está haciendo el Meducas? ¿Qué están haciendo de pronto la sociedad en sí, todos? ¿Qué Mira, se están pensando? no podría hablar por lo que está haciendo el ministerio, sin embargo, te puedo decir que las acciones que tiene que tomar la sociedad civil, los padres de familia particularmente, es entender que cuando estamos en comunidad, cuando estamos en sociedad, hay una corresponsabilidad con el vecino, con el primo, con el amigo de tu hijo que de la nada ya no va al salón de clase. Y lo he visto, te puedo dar ejemplos claros en la escuela María Osa Amador donde el director, las maestras, inclusive padres de familia, cuando han pasado 2 o 3 días que el estudiante no va, visitan la casa, van a ver qué fue lo que pasó, entienden, hay una razón económica, hay que ver cómo la escuela la apoya, Excelente. hay una Así es. razón, el tema de la salud mental, sobre todo después de pandemia y en pandemia, fue también un factor clave donde familias ya no podían entrar en la dinámica de esta nueva rutina de asistir a clases presenciales después de 2 años, y ahí también el centro educativo tenía que brindar un apoyo, pero siempre lo digo, el director juega un papel clave, porque el director que conoce su matrícula y sus estudiantes entiende que cada niño no es un número, sino que es una persona que depende de la educación para poder subsistirse más adelante, depende de la educación para tener las habilidades blandas y duras que te pide la sociedad para poder convivir, para poder desarrollarte. Y en ese mismo sentido, hay estudiantes que definitivamente, sobre todo en más temprana edad, requieren de ese acompañamiento que pocas veces puede brindar el ministerio como tal, pero que sí el director, el maestro y el padre de familia, el presidente del club de padres de familia y demás, cuando ve estas tasas de deserción, tiene que alarmarse, tiene que preocuparse y lo más importante, tiene que involucrarse, porque más allá de una ley, que obviamente cuando uno aspira a estos cargos uno piensa diferentes razones y te puedo dar un ejemplo, en Colombia no te entregan la beca si el niño no va. Pero en Panamá, de alguna manera u otra, también han implementado este tipo de dinámicas de que si no, el padre familiar no retiene el boletín, entonces no cobra la beca y se Exacto. quedan los boletines en la escuela muchas veces. Entonces, al final, más que un tema de regulación, que definitivamente el sistema educativo tiene que innovarse y tiene que haber una ley orgánica que apunte hacia donde queremos ir y no esté desfasada como le está, necesitamos mayor voluntad de toda la comunidad educativa, que no es el ministerio solamente, son los padres, son los docentes y son los administrativos, que son más de 15.000, 20.000 personas.
Pero llevamos años hablando de esta problemática, de los vacíos, de las falencias en el sistema educativo, de la urgencia que hay en modernizar la misma. Y pues aquí le paso la palabra a mi compañero Sergio, porque de verdad que es un tema que preocupa. Sergio también es padre de familia, y uno lo palpa cuando ciertas lagunas en los acudientes de uno logra visualizar, o captar, y es porque precisamente los estudiantes están en otra etapa. Y llámese ahora con todo esto de la tecnología, que ahora más adelante lo vamos a hablar, pero el tema de la inteligencia artificial, que habría que ver hasta dónde Sí, es positivo, hasta dónde va a impactar total. para bien a los muchachos, o como bien dices tú, Jorge, vamos a tener estudiantes un poco más perezosos, por no decirle vagos. Sergio. Sí. Sí, y casualmente, Jorge, lo que mencionabas hace minutos, a la mayoría de los estudiantes no les resulta atractiva la escuela. Tú has mencionado una serie de factores del por qué, pero el tema de la tecnología, precisamente en época de pandemia, donde todos estaban en sus casas y les tocaba estudiar a la distancia, hubo muchos estudiantes que terminaron saliéndose del sistema educativo Sí, precisamente por la falta de ingresos, de sí. recursos y de acceso a herramientas tecnológicas. Y también algunos otros, que eran un poco más avispados en el uso de la tecnología, terminaban doblemente aburridos del sistema porque les tocaba recibir clases de un docente que tampoco entendía la tecnología. Entonces aquí tenemos un tema que, como tú mencionas, eh, necesita del apoyo y del respaldo de todos los actores en el país y en la comunidad educativa. Sí. Aquí también quería preguntarte, al margen del tema de la deserción, ¿cómo podemos hacer ahora para involucrar a todos estos estudiantes y traerlos de vuelta al sistema educativo para que se puedan involucrar y puedan tal vez no ponerse a la par de sus compañeros, pero hey, regresar al sistema y entender que educarse vale la pena y que ese es tu mejor pasaporte para la vida? Así es. Mira, y cuando hablabas, me resonó parte del tema de la tecnología, que todavía lo vemos como muy alejado. Panamá tiene que dejar de hablar de alfabetización solamente de quienes saben solamente leer y escribir. Hay que empezar a hablar de Así alfabetización es. digital también. Va integrada en esto, porque hoy día para vivir en sociedad, por ponerte un ejemplo, ya la ficha de seguridad social viene de manera digital, el tema de la luz, el agua, el internet, tener todo ese Todo, tipo de todo viene acceso a digital. servicios Así es. básicos viene de manera digital y no podemos privar a adultos mayores o a personas que no pueden manejar la tecnología del acceso a esto. Entonces, un punto antes de responderte la pregunta, ya Panamá tiene que empezar a no solamente medir, porque eso es importante, sino a accionar en temas de alfabetización digital a nivel nacional para todas las edades. Porque los jóvenes podemos ser un poco más diestros en la tecnología, pero no creas, siempre hay, los seres humanos no somos iguales, hay de todos los grupos etarios, personas que no manejan la tecnología y que hoy día se vuelve parte de casi un requerimiento básico para vivir, por un lado. Y con respecto a lo que podemos hacer, es mucho. Bueno, obviamente primero hay que incentivar a que el director y los administrativos jueguen ese rol siempre en cada centro educativo o en la mayoría con más de 300, 500 estudiantes. Hay una secretaria, por ejemplo, ella tiene que asumir un poco esa responsabilidad de entender cuando el docente le dice, oye, me faltó tal estudiante y después de una semana el estudiante no se reporta, bueno, la secretaria tiene que alzar el teléfono y hacer una visita de campo a las casas, que es lo que en la mayoría de los países te puedo decir que se aplica para poder dar respuesta inmediata. En segundo lugar, nosotros como país lo que tenemos que hacer es ser más rigurosos en cuanto a la obligatoriedad de la educación, sobre todo desde etapa temprana. ¿Por qué? Porque en Panamá tenemos la educación primaria que es obligatoria hasta noveno grado, ya en premedia, pero tenemos que
y eso se impulsó en las reformas constitucionales. Creo que de las pocas cosas buenas que yo resaltaba era que garantizaba la obligatoriedad desde educación preescolar hasta 12º grado. ¿Y esto por qué es importante? Mira, aquí mucha gente que habla hoy de economía y la inversión y la gente quiere invertir y recuperar ganancias rápidas. Los estudios nos lo dicen. Si tú inviertes $1 en etapa preescolar, en la primera etapa, que es cuando se desarrolla el 80% del cerebro, tienes personas más productivas, tienes personas con mayores capacidades para desarrollarse, y esto puede devolverse hasta en $20 cuando están en esta edad productiva. ¿Y por qué te digo esto? Porque a veces uno dice, bueno, imagínate dar un dólar y te devuelven $5. Tremenda inversión, pero imagínate en educación, el poder que tiene la educación, que cuando tú chiquito estás entre 0 a 5 años, le inviertes $1, recibes 20 más adelante. Y eso lo que hace es que tengamos mayor cantidad de personas que no necesitan de un Estado para valerse, sino que pueden tener esas habilidades y esas herramientas para valerse por sí mismos, para entender que hay un mercado laboral, no solamente, y estamos enfocados mucho en que empresas vengan a Panamá, pero ¿por qué no Sí, exportar también talento? Panamá claro, tiene toda la totalmente. capacidad para que uno, y mis amigos hoy día, yo tengo amigos que están trabajando en empresas de otras partes del mundo, desde Claro, aquí. Y esos jóvenes muchas Ujú. veces no son parte de la tarifa o de la mediana que se habla del sector informal o formal, porque tampoco los hemos llamado a ese sector productivo, pero que está trabajando a través de consultorías o con otras empresas, a que, a que al final se asuma su compromiso fiscal y social, digamos, porque el sistema también no lo permite. El sistema, claro. hasta en eso, hasta en lo que le beneficia, es perjudicial cuando el joven se acerca, digamos, a inscribirse o se acerca a ser parte del Seguro Social, por ponerte un ejemplo. Entonces, al final del día poco a poco, son diferentes obstáculos que te van poniendo y que esto va alejando a ese joven, a ese profesional, a que sea parte de la productividad del país. Y lastimosamente todavía, después de 2 años de pandemia, seguimos, y esta semana se autorizó de nuevo el vale digital, que no es más, los subsidios no deben ser más que herramientas temporales que ayuden Claro, a con fecha sobrepasar. de cumpleaños. Tienen que tener fecha de cumpleaños, y eso no Así lo es. hemos aprendido todavía. Así es. Ahora bien, sin duda para la transformación del sistema educativo vamos a necesitar de expertos en la materia y en esa aspiración de Jorge Blois como pues precandidato a ser diputado por el circuito 84, yo le preguntaría cuáles son esas propuestas en concreto que ha podido ir manejando, considerando y teniéndolas, como dice, en la mano para los efectos de decir, aquí está el camino, la hoja de ruta que yo, Jorge Blois, estoy trazando para modificar y transformar a través de políticas, de una política que logre retener al joven en las escuelas, una política que realmente vaya dirigida a lograr esa transformación, pero profunda al sistema educativo, que Claro, logre que los estudiantes se enamoren de los colegios, se enamoren de las materias, que sientan que realmente lo que están estudiando lo puedan aplicar a su día a día, a su vida práctica, porque ese es el tema. Hay materias que los estudiantes sienten, Jorge, que están desfasadas, que sí, como que no, son él buenas está. para nada, que no les sirve de nada. Entonces, esa es la realidad que estamos viviendo y con lo que el estudiante se está enfrentando y por eso dice, caramba, yo para qué voy a ir a la escuela si el internet de pronto hasta me dice qué es lo que tengo que hacer. Entonces, esa es la realidad con esta Sí, generación que estamos viviendo. ¿Qué ofrece Jorge Blois como diputado o precandidato a diputado? ¿Cuáles son esos cambios? Te escuchamos, Jorge. sí. Mira, nosotros hemos trabajado en los últimos 7 años desde el sector educativo, no inmerso en el sistema como tal del Ministerio de Educación,
pero desde la sociedad civil, desde organismos internacionales, desde el sector académico, hemos estado involucrados en entender qué es lo que pasa en Panamá. Y en Panamá tenemos documentos, propuestas muy valiosas que se han hecho ya. Propuestas inclusive donde muchas veces la gente te dice, pero ¿cómo vas a hacer con los créditos? Perdimos la Bueno, los créditos y comunicación. aprobar de una manera u Ahí, otra el compromiso nacional por la educación, por ponerte un ejemplo puntual. Y en ese compromiso nacional por la educación hay métricas claras, hay más de 37 políticas públicas que hablan de la transformación del sistema educativo. ¿Qué planteo yo? En 5 puntos, aunque es mucho más amplio, te lo puedo resumir. En educación, que obviamente va a ser la bandera de mi gestión, llegando a la asamblea, va a ser lo que Sí. vamos a de pronto, impulsar. Y va de involucrado con la pronto, comunidad. Jorge, si apagas la cámara porque estás teniendo problemas con con la comunicación, Corta para la ver si el señal. Ok, ancho, exacto, el ancho de banda nos ayuda. sí, a veces Apaguemos la cámara. el Sí. internet muchas veces no nos ayuda, perdona. Eh, para hablarte puntual de 5 propuestas, en primer lugar, Panamá tiene que fortalecer su currículum. La malla curricular que tenemos hoy día, como dices Sí. La Mm, tecnología. sí, tú, nos esto, y sigue. tenemos que fortalecer el proceso y las trayectorias en las carreras técnicas. Las carreras técnicas definitivamente hoy han cogido un auge a nivel mundial y tenemos un Instituto Técnico Superior, por ejemplo, que es el ITSE, Ujú. que está dando respuesta a esta necesidad, pero que hoy día no Seguimos Sí, teniendo problemas allí con la está teniendo, que hay comunicación. que mandar. En segundo Con, lugar, sí. en segundo lugar, hay que hablar de evaluación docente y evaluación por competencias a los estudiantes. Tenemos pruebas estandarizadas que se están realizando, la prueba Crecer, la prueba PISA, pero lastimosamente, a pesar de los aumentos que hemos tenido, de los avances que se ha tenido en temas de mantener la evaluación constante al sistema educativo, tenemos que empezar a evaluar a nuestros docentes y no porque se les va a sacar del sistema si sacan mala nota o los estudiantes lo vamos a sacar del sistema también si se les sale mala nota, sino porque hay que entender dónde estamos para saber hacia dónde vamos. El punto 3, infraestructura. Panamá nunca ha podido dar respuesta al primer día de clases tener las escuelas listas y parte de esto es de cambios en el control fiscal que se tiene que hacer desde el Ministerio de Educación, en cambios de la misma ley, de lo que rige el funcionamiento del mismo Ministerio de Educación, que impide que este reto continuo que tenemos de tener las escuelas listas se pueda lograr. Y en temas de inclusión educativa, nosotros estamos con estas cifras que hemos hablado desde el principio, de más de 125.000 estudiantes que no están en las aulas, la cantidad, más de 10.000 que desertan por año, los que están repitiendo y por esa razón también se salen. Nosotros tenemos que abocarnos como país en una estrategia de inclusión educativa. Y ahí es donde responden los institutos técnicos, ahí es donde responden las estrategias innovadoras, donde se incluye la educación la inteligencia artificial en la educación, porque es hacer que estos estudiantes que han abandonado, que se encuentran fuera del sistema, sean parte del mismo a través de modalidades flexibles, que es una ley que Panamá tiene que tener, donde por diferentes razones, a veces inclusive por temas de salud, tenemos niños y jóvenes en los hospitales, tenemos a niños y jóvenes que lastimosamente por el lugar donde se encuentran, entre pandillas y entre bandas muy peligrosas, no pueden salir de su casa. Tenemos niños y niñas que por situaciones familiares no pueden ir los 5 días de la semana a un centro educativo, pero sí tenemos que tener mecanismos, y ahí es donde entra una ley de modalidades flexibles, porque permite que todos estos estudiantes en sus diferentes situaciones y condiciones puedan acceder a la educación y a una ahora, educación que esa, conecte con... esa, sí, perdona, Jorge, esa ley de que tenga una modalidad flexible guarda relación intrínseca con lo que es la inteligencia artificial. ¿Cuál es realmente la realidad de esta herramienta Hay, aplicada a la educación? sí, la modalidad flexible
es un término que se maneja para tratar de que en la diversidad de situaciones de los estudiantes ellos puedan acceder a la educación. En Panamá tenemos muy pocos centros educativos que manejen este tipo de modalidad. Eh, Te puedo decir tal vez unos 4 o 5 de los que conozco. Hay uno en el área de la ciudad y da atención justamente a estos tipos de estudiantes que no pueden cumplir con un horario regular. ¿Y de qué es la modalidad flexible? Es tener un pensum adecuado para que el estudiante pueda trabajar por módulos desde su casa, para que el estudiante no tenga que requerir movilizarse diariamente o de manera semanal, sino quincenal, digamos, al centro educativo, pero sí entra la tecnología en esto y sí entra la inteligencia artificial en esto, porque ya hay herramientas que se están utilizando en Inglaterra y en Finlandia que he estado estudiando, de que están dando respuestas de educación personalizada al estudiante, que es parte de esa desmotivación que hay, ¿no? Donde la inteligencia artificial ha estado jugando un rol de poder dar respuesta precisamente a esa falta de motivación, a esa falta de interés que hay, porque no todos los estudiantes aprenden igual. Y tenemos 70, 80, 90 años en un sistema educativo que hay como un parámetro fijo y estándar de cómo enseñar a los estudiantes, pero de repente Edna aprende mejor con los números, Sergio aprende mejor con las imágenes y Jorge aprende mejor creando, digamos, y a él tú le puedes poner tiene más habilidades, digamos, de un ingeniero en poder crear diferentes herramientas y tiene una creatividad mucho más alta en el sentido de que es su manera de aprender y la inteligencia artificial en otros países están poniéndola poder evaluar a los estudiantes y entender cada estudiante cómo aprende mejor, cómo es la manera que aprende, cuál es la herramienta que se puede utilizar para que aprenda más, cuál es la herramienta que se puede utilizar para que salga mejor y cuál es la debilidad de cada uno. Edna de repente le iba mejor en matemáticas, entonces, pero a Sergio le iba mejor en español. Entonces, haciendo énfasis en esas áreas que hay dificultad, justamente así se le está brindando una respuesta inmediata, que esa es la ventaja. No necesitas un estudio que hacer en el salón y hacerle pruebas, cantidad de pruebas por días y días, y después analizar esas pruebas para entender qué hacer, sino que la inteligencia artificial en cuestión de segundos nos está dando ese tipo de respuestas y te dice hacia dónde ir con un grupo tan heterogéneo como este, ¿no? Tan diferente como este, que hay que brindarle este tipo de respuestas inmediatas para que no pierda la atracción del sistema. Sí. Bueno, un tema bastante interesante del que obviamente tenemos que seguir conversando en próximas ocasiones y al que hay que darle mucho seguimiento, porque el tema educativo, sin duda, es uno de esos temas donde todos los gobiernos se comprometen a dar el todo por el todo para atender la problemática y esta administración es la excepción y al final, cuando vemos los resultados, terminamos decepcionados, Jorge. Y van a venir más pruebas y vamos a salir, no te puedo decir que vamos a salir mejor, lastimosamente, porque si tú no innovas y si tú no haces una práctica diferente, vas a seguir saliendo igual. Y en esta gestión se blindó, por ejemplo, la reelección de una rectora en la UNACHI, donde vimos que ahí es donde entra la política, la educación, y es lo que no podemos permitir. Lastimosamente tenemos un sistema de una manera secuestrado por la política e impide, mira, para cerrar, porque imagino que se está agotando el tiempo, el ITSE, que fue un grupo de panameños profesionales, inclusive a Finlandia y a todos estos países modernos, entender qué se hacía allá, por eso escogió a través de un concurso a su directora ejecutiva, que en teoría no responde a una cartera política, sino que está por méritos en esta institución dirigiendo, digamos, la educación de este centro. Y así es como debe ser a nivel nacional, pero vemos denuncias en la escogencia de los directores, vemos denuncias en la escogencia de los maestros, en los nombramientos, tras eso 3 meses después y no le pagan. Entonces, este tipo de cosas donde la burocracia entra en la educación le hace muchísimo daño y nosotros tenemos que entender que lastimosamente, a veces aunque se comprometan, no pueden. Totalmente.
Así es. Totalmente, Gracias, así es, Gina. Jorge. Así es. Bueno, nos quedamos con esos planteamientos de Jorge Bloise, Jorge Isaac Iglesias Bloise, analista e investigador, debo decir, en temas de educación y además precandidato a diputado por el circuito 84. Como siempre, agradecidos y bienvenidos siempre a este espacio, Jorge. Un abrazo a la distancia. Buena tarde. Gracias, Hasta gracias a luego. ustedes, gracias Sergio, gracias Gina. Feliz tarde. 3:41, Sergio, momento de nuestra primera pausa.